atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días con todos nuestros amables oyentes en nuestro programa número 26 y estamos ya sintonizándonos en 940 AM por Radio Casa de la Cultura. Quisiera también dar la bienvenida a nuestras invitadas. Gracias, Patti, por estarnos acompañando aquí en este radio. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Dal, querido público, muy buenos días. Alito Tamanda Tatocuita Charipaichi. Es un gusto nuevamente estar en este espacio, acompañada de nuestra querida compañera Ercilia, a quien estaremos presentando más adelante. Claro. Es así, no se olviden que este programa es coproducido por Giras Ecologistas, Acción Ecológica, Agencia de Comunicación Tegantay, Quito Sin Minería y Radio Casa de la Cultura. También nos están retransmitiendo por Agencia Tegantay en radio. Como ya tenemos la bienvenida de nuestra primera entrevistada, Ercilia Castadeña, es una compañera quichua, ingeniera bursátil, máster en el desarrollo local y territorial, con más de 20 años de experiencia en gestión pública, fortalecimiento organizativo y derechos colectivos, comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos, nacionalidades y equidad de género en el liderazgo político de mujeres indígenas. Bienvenida, Ercilia Castadeña. Mashi Ercilia, Alicia Mushkakapa y Caíño Canchivar, Mikunapa, Rimaikunapi. Mashi Patricia, Mashi Dalmar, Ali Punchata Charipashunchi, Kikinguna Kaima Convidashkamanda Yupachan. Muy buenos días, un cordial saludo a quienes nos están escuchando este prestigioso medio. Gracias. Así es. Luego de las fuertes fusiones entre el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas y varias organizaciones sociales, entidades que promueven esta defensa de la naturaleza y sobre todo que se han manifestado su preocupación por cuanto a que cada ministerio del Estado cumple una función distinta, pero con la decisión del gobierno nacional que implica esto que puede suceder en las luchas sociales, la resistencia de los pueblos, organizaciones, comunidades y campesinas e indígenas que mantiene a nivel nacional en este mismo momento. Querida Ercilia, una de las preguntas, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas en sus anuncios ya sostenía que promueve proyectos sostenibles ambientalmente responsables en caso de la minería, pero en realidad en los territorios sucede lo contrario. En vez de generar un proceso de diálogo, lo que ha venido es generalmente a armar conflictos entre las comunidades. ¿Cuál es la lectura que tiene al respecto en esta decisión del gobierno de fusionar el Ministerio de Minas con el ambiente? Es importante que el Estado como tal garantice el tema de derechos. Nos han dicho la idea de que necesitamos recursos para salud, educación, para reactivar la economía y por tanto viene el extractivismo, viene el tema petrolero. Nosotros en el país estamos pues ya más de medio siglo con el tema petrolero, pero es muy lamentable, por ejemplo, en territorios donde, entre comillas, está saliendo recursos, hay los problemas grandes de presencia de colilla en el agua, por ejemplo. El agua que está tomando nuestros niños está bastante contaminada y eso dirán, pero ¿y eso qué pasa? Eso pasa algo tan sencillo, pero que es tan grande, que es la desnutrición crónica infantil. Con eso nuestros niños no pueden crecer de estatura y sobre todo afecta a la intelectualidad, el nivel de aprendizaje es retrasado y por tanto, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias a futuro? Es que estamos limitando el desarrollo a que pueda desarrollarse y tener estas oportunidades, les estamos cortando en la vida y me refiero, por ejemplo, a nivel nacional, la provincia de Morona, Santiago, en donde está mayormente esta situación y casi toda la Amazonía, por no decir. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿en dónde está la sostenibilidad? ¿En dónde está la reactivación económica? ¿En dónde está el suma causa, que en muchos de los casos queda en eslogan? Y hemos podido también revisar en algunos estudios que han hecho en otros países, ver, solo con pasar a ver, decir que
es sostenible, hasta qué punto el concepto de sostenibilidad lo estamos manejando. Tal vez una sostenibilidad, una economía para las grandes transnacionales, o es una realmente sostenibilidad para los pueblos indígenas, pero si bien vemos en general, vemos que este tipo de políticas, sobre todo el extractivismo, ha afectado porque no solamente es que muchos dicen es un arbolito que se corta, o también se fue una montaña, pero detrás de eso está toda esa riqueza y en ese sentido pues que los pueblos indígenas frente a esa destrucción que ha estado siempre preocupados, y en los años 70, 80, cuando hablaba el tema ambiental, la vida, la defensa del agua, como para muchos, sobre todo en Ecuador, como que hubiera sido algo loco, ¿no? Porque ahí teníamos nuestras vertientes de agua, tenían un buen caudal. Pongamos ejemplo, donde había 10 litros por segundo, ahora después de años ya no hay los Ya no 10 hay litros nada. por segundo, ya no hay nada, hay vertientes que se han secado y nos preocupamos de pronto el año anterior por esta temporada, cuando se apagaba el foco, ya se apagó el foco, pero no nos preocupamos qué políticas desde el Estado está implementándose, qué estamos haciendo desde los territorios. En muchos de los casos nos han dicho que hay la minería legal y la minería ilegal, pero el mismo momento cuando se está vulnerando el derecho a la consulta previa y libre e informada no es legal. Entonces, ese es el punto de partida. Y por eso decía hace un momento de que por un lado es la estructura, el aparataje estatal como tal, pero por otro lado también tenemos que ver cómo el Estado hace un esfuerzo mucho más allá del Ministerio del Ambiente en las 5 funciones del Estado, cómo se está garantizándose para que esto se viabilice. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, que es el primer encargado de tramitar las leyes, sobre todo o en particular de la consulta previa, libre e informada. Eso no se ha dado esta prioridad y en ese sentido es necesario que exista ahora. Habiendo voluntad y decisión política, si así no hubiese leyes, ya está en la Constitución. La supremacía de la Constitución que establece ventajosamente desde el 2008 debería garantizarse. Sin embargo, en nuestro país casi poco se ha hecho el esfuerzo para que los derechos que están, sobre todo los 21 derechos que están contemplados en el artículo 57 de la Constitución, se pueda entrar en plena vigencia, que el ejercicio sea efectivo. Lamentablemente, pues con estas políticas de cada uno de los gobiernos de turno cada vez se ha violentado, y en ese sentido sí es necesario, y por eso también pues que sí, frente a este pedido, frente a este clamor, que no es solo pensando en indígenas, porque muchos dicen los indígenas piden cuidar el ambiente, los indígenas piden proteger, como que fuese solamente para los indígenas. Por ejemplo, este tema de cambio climático que nos está afectando, las fuertes sequías o las fuertes lluvias, no solamente es para los indígenas, y en ese sentido pues sí necesitamos esas políticas públicas a nivel nacional, siempre pensando en la mayoría de los ecuatorianos. Si bien es cierto, alguien dirá, pero eso trae recursos, nos da dinero, y sí es, por un lado, pero por otro lado también vemos pues que si una fuente de agua se nos seca, eso es para toda la vida. ¿Qué es lo que vamos a dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos? Y en ese sentido pues aspiramos que podamos caminar con esta escuela, y ojalá también pues que podamos articular. Sabemos que también hay en los territorios varias escuelas, entonces ahí cómo hacer un solo frente para que sobre todo el tema de los derechos, el tema ambiental, podamos hacer conciencia intergeneracional, no solamente pensar por los jóvenes, sino en su conjunto. Claro, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho del suma causa, y en este momento, para nosotros, creo, ¿no? Dentro de nuestros territorios, de nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades, el suma causa y no es solamente el cuidar la naturaleza, sino también es la transmisión del conocimiento, del saber, del sentimiento, del pensamiento, a través de la vivencia propia mismo desde las comunidades, a través de los abuelos, de las taitas, de los mamás, que son, a mi pensar, son fundamentales para que nuestros jóvenes y los futuros hijos de nuestros hijos sigan fortaleciendo y cuidando nuestra madre tierra. Si nuestras fuentes de agua
Si nuestros territorios son contaminados, las ciudades reciben productos contaminados. ¿Y gracias a quiénes esto se está contaminando? Gracias a las normativas que el gobierno mismo está poniendo. Y aquí se ve bien clarito que al momento de que supuestamente el Ministerio de Ambiente, quien es el que defiende el ambiente, ahora se vincula con el Ministerio de Energías y Minas. Entonces, ¿quién va a defender a quién? ¿El Ministerio del Ambiente va a seguir defendiendo la naturaleza o va a defender en este caso, los recursos o el dinero de ciertas personas y de ciertos bolsillos? Claro, y ahí viene también ese cuestionamiento de que los ministerios no pueden ser juez y parte pues en estos temas de regulación y control. Entonces ahí, ¿qué sería? ¿Qué implicaría entonces para las organizaciones estar en resistencia? Siempre ante estas medidas que se va tomando, no hemos visto la historia de que alguien diga, sabe que esto necesitan, y aclarándoles de que los pueblos y nacionalidades no nos han elegido para que organicemos un levantamiento, para que organicemos una movilización, pero dada esto de que ha sido oídos sordos en los años anteriores, se ha buscado este medio en donde en las calles sí nos permite expresarnos, y si esa es la última vía, ya sería el último recurso que los pueblos, las nacionalidades se verán obligados, porque no es solamente para en función de un grupo, sino más bien estamos pensando en los ecuatorianos y en el futuro como tal también. En el planeta en general podríamos decir eso. Claro, siempre ha sido, ¿no? El derecho a la protesta, y siempre quienes han estado ahí han sido los movimientos indígenas, los pueblos y nacionalidades que pueden paralizar. Ahorita ya hubo un pronunciamiento desde la Corte Constitucional en paralizar ciertas leyes, pero siempre han sido los pueblos en los que han estado en las calles paralizando las. Y como decimos, ¿no? Dentro de nuestros territorios, pues lo que ahora el Estado, el gobierno nos quieren quitar, la educación bilingüe, la salud intercultural, fue tomada por nosotros bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra lucha, y que ahora quieran quitarnos esas instancias a donde nosotros podíamos llegar con tranquilidad y poder saber que tenemos un espacio en donde podemos acceder a un bienestar. Para nosotros ahora ya no lo tenemos. Y eso está pasando en todos lados, ¿no? La salud, ni qué hablar, no solamente para nosotros los indígenas, sino también para el público en general, para las comunidades, para los territorios, para la gente mestiza. Ahí es cuando se ve de qué vara esta medida. Sabemos que nos estamos movilizando, se han hecho asambleas también desde las organizaciones, hoy también creo que tenemos esas movilizaciones, y creo que todo el mundo está en perspectiva qué va a hacer la CONAIE, va a convocar estas movilizaciones, están dentro de los 5 mandatos que se realizó en el 8º Congreso, y todos están expectantes. Nos convocamos, creo que estamos desde la resistencia, algunos pueblos también, caminar unidos. Sobre todo. Estamos vigilantes, creo yo, en todos los territorios mismo, en todos los espacios, sobre todo en los espacios donde se ha visto con más dureza y con más, en este caso, la dureza desde los ministerios mismos, desde el Ministerio de Energías y Minas, desde el Ministerio del Ambiente, con la prohibición inclusive de no aceptar las consultas populares, como dijimos en Girón, en Quimsacocha, en el mismo Buenos Aires, en Imbabura, donde está afectando la minería, donde está igual afectando en la Amazonía, en Napo. Entonces creo que son lugares donde más frecuente se encuentra este tema del extractivismo, y que es un reto no solamente para el movimiento indígena, sino para la sociedad civil, enfrentar este nuevo desafío desde el gobierno que se está colocando. Sobre todo en la sierra, ahorita ya creo que viene ya la cordillera andina, en Otavalo, en Cuenca, vemos demasiada minería, y que, como se hablaba desde el principio, son los pueblos que, quieran o no nos quieran, somos nosotros los que cuidamos, los que en realidad vemos no solamente a la naturaleza o al agua como tema de ciclo vital, no, es parte de nosotros, es parte de nuestra Pachamama también. Entonces, más bien estaremos vigilantes también a los cuestionamientos que nos está convocando este gobierno extractivista, y por qué no marchar
junto a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades, sobre todo aquí que es el pueblo Quitucara, ¿no? Eso. Ujú. Por otro lado, pues decirles de que siempre será primordial escuchar la voz desde los territorios. Insistimos, y eso ha sido el compromiso de nuestro compañero presidente Marlon Vargas y el Consejo de Gobierno, de que nosotros facilitaremos todos los procesos, y en ese sentido pues que no podemos quedar solamente expectando cuando muchos defensores han sido judicializados por defender la vida, han sido criminalizados, pero en cambio la Asamblea Nacional, la ley de consulta previa libre e informada no da trámite. Entonces quedarnos al margen, considero que eso no lo es más como lo pertinente, y en ese sentido pues que aunaremos todo el esfuerzo como Consejo de Gobierno para que las propuestas se viabilicen. Lo que queremos es que se garanticen, se generen condiciones para que los derechos que están reconocidos en la Constitución al menos podamos implementarlo. Así es, y con esto ya vamos cerrando también ya nuestro programa número 26, y como no, vamos ahí ya también a dejar un mensajito, querida Pati. Sí, Ercilia, Dal, primero pues agradecer este espacio, porque este espacio es justamente desde el territorio y para el territorio. Somos la voz de quienes no tienen voz, y somos quienes estamos al frente y defendiendo a la madre tierra. Yo creo que desde ahí pues el cuidar, el proteger la vida, no solamente la vida de nosotros como seres humanos, sino también proteger la vida de la madre tierra, que es la que nos alimenta, que es lo que nos da el aire para respirar, que es la que nos da la fuente de vida, pues creo que es importante. Y desde este aspecto, pues querida Ercilia, sí queríamos solamente para finalizar ya, saber cómo vamos a actuar nosotros, qué hacer, no solamente como movimiento, no solo como personas, sino como territorio. Bueno, como territorio es fundamental decir que para nosotros invitarles a hacer el feminismo con responsabilidad. ¿Y a qué me refiero al feminismo con responsabilidad desde lo comunitario? Es que es urgente que nosotros cuidemos el cuerpo de nuestras mujeres. Ya basta de tanta violencia, de tanto abuso. Y a la vez también a esa madre, a esa mujer que nos vio nacer y a donde vamos a regresar, que es nuestra madre naturaleza. Tenemos que ser feministas responsables, feministas coherentes, cuidando ese cuerpo de esta madre que es la madre tierra. Ya basta de toda esa violencia con el extractivismo, con tantos químicos que va metiendo a nuestra tierra, y vemos cómo está cambiando la crisis climática que tanto nos afecta, y en ese sentido invitar a todas aquellas mujeres, a los hombres también que son parte del feminismo, que actuemos con esa coherencia, con esa responsabilidad. Pues bueno, agradecer siempre a la Antonella, a Julieta en cabinas, a la Radio Casa de la Cultura por abrirnos las puertas. No se olviden que estamos en giras al aire también en nuestras redes sociales, y también que nos síganos en nuestra página Agencia Tegantay. Agradecemos mucho por escucharnos, por compartir y por encontrarnos nuevamente en este espacio. Nos vemos el próximo martes con un nuevo programa, con una nueva voz y un nuevo entrevistado. Muchísimas gracias a todos. Chao.